Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos. Se escucha la rúbrica todavía. Todavía no se da del aire. 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. En este día 8 del mes de junio de 2023, la temperatura 30 grados centígrados. Muchísima información el día de hoy en materia de salud y vamos a platicar de nueva cuenta, recordarle un evento tan interesante y muy divertido que va a ocurrir el próximo domingo 11 de junio de este año, allá en la zona sur de la ciudad capital, completamente gratuito para que usted se haga un mini check-up para que de algunas de las enfermedades más prevalentes del país, es decir, en donde existe más recurrencia de esta enfermedad, usted pueda a través de una serie de estudios muy sencillos conocer su estado general de salud. Más adelante el experto nos platicará de todo ello. Y fíjese, antes de dar inicio con la presentación del video del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que platicó el pasado martes en la conferencia vespertina sobre la relación que existe entre las drogas y la violencia, déjeme contarle que ayer se hizo la presentación de una página en línea denominada plannm.com. Habla de fertilidad y el tema de cómo llevar a cabo todo este proceso y de información al respecto. En México sabemos que es un país en donde la familia, o no solamente en México, en América Latina la familia es una parte importante. Entonces este denominado Plan B, que es una página en línea en donde usted pueda encontrar información al respecto de todos los temas que tienen que ver con la salud, podrá orientarse de todo ello. Y es que esta es una campaña de awareness de Ferring, una marca farmacéutica y una comunidad desde su lanzamiento en el 2020 y se enfoca en América Latina, especialmente en México y Colombia, en aquellas personas y parejas que desean formar una familia en corto, mediano o largo plazo. Las personas que forman parte de la comunidad de esta página en línea tienen acceso a información exclusiva sobre la planeación de la maternidad y la paternidad, y mientras la conocen en voz de los expertos médicos, abogados, psicólogos y otras personas que comparten su experiencia. Así es que pueden visitar esta página en línea denominada plannm.com y conocer más al respecto. Dicho lo anterior, antes de dar inicio al video, le platico un poco que el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, el subsecretario, hizo la presentación de este tema de la campaña Si te drogas, te dañas, y habló el pasado martes sobre la relación que existe entre las drogas y la violencia. Así es que vamos a escuchar el fragmento, qué fue lo que dijo, y lo comentamos. Las buenas noticias en Pulso Saludable. Con su permiso, presidente. Expandiendo sobre esto que comenta la secretaria de Educación Pública, también hay que considerar que si te drogas te dañas y dañas a las demás personas. Y las adicciones están íntimamente relacionadas con la violencia, con las violencias. Existen fenómenos de alimentación entre el uso de
sustancias, el abuso de sustancias, la adicción a sustancias, a drogas y la generación de violencia. Una perpetúa a la otra, una expande a la otra y va deteriorando a la sociedad, va dañando a las personas, a las comunidades, a las familias, a la sociedad en su conjunto. Veamos algunos elementos que indican esto. La siguiente, por favor. En algunos estudios, en este caso es en Estados Unidos, donde existe un uso muy amplio de fentanilo, regresamos a esta sustancia que mencionamos al inicio de esta campaña, puede ser que hasta el 36% de personas que son atendidas por lesiones intencionales, ya sea autoinfligidas o infligidas hacia otra persona, tienen un antecedente de exposición a fentanilo ilegal. Esto no queremos que ocurra en México y por eso es que esta campaña, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y todos los esfuerzos que estamos haciendo están encaminados a anticiparnos a una situación que no queremos ver en México, que es esta influencia tan importante de las drogas, en especial las drogas duras, las drogas de alto impacto, como el fentanilo, también en la generación y perpetuación de la violencia. La siguiente, por favor. Algunas viñetas ilustrativas de estudios cualitativos, esto también, insisto, en Estados Unidos, relacionado con el fentanilo. Aquí hay unas citas de jóvenes, vean ustedes las edades. Cuando uno está en las calles, las cosas pasan. ¿Sabes lo que digo? Uno golpea a la gente me golpea, uno hace lo que tenga que hacer para drogarse. Otra, cuando salía con el padre de mi hija, él era abusivo, me golpeaba, me abrió la cabeza con un ladrillo, cuando lo fui a visitar y estaba embarazada. Esta es la realidad que se vive en el ambiente de las drogas. Es una realidad social de deterioro sobre lo que ya era marginación, separación, discriminación, y se perpetúa la violencia y el uso y consumo de drogas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la violencia? La violencia está formalmente definida, esta es una definición de la Organización Panamericana de la Salud, como el uso intencional de la fuerza o del poder hacia otra persona o hacia uno mismo como una amenaza con posibilidad de causar daño o privación física o psicológica. Puede ser la posibilidad o la materialización del daño. Y esto desde luego es un problema social, no es un asunto individual, es un problema social en la medida en que múltiples situaciones, insisto, de deprivación, de marginación, pueden estimular la violencia. Es un problema de salud pública porque ocurre en grandes magnitudes en las comunidades, en las familias, en la sociedad. Pero es desde luego prevenible, es tratable, en la medida en que los distintos elementos que contribuyen a las violencias son atendidos. Y ya mencionaba la secretaria de Educación, la maestra Leticia Ramírez, este aspecto tan importante del cuidado emocional, del cuidado psicológico que debemos tener para todas las personas, pero en particular para la juventud, para evitar que se vayan generando los elementos de daño emocional que encuentran un escape hacia el consumo de drogas. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de violencias hay que tener presente que son múltiples los tipos de violencias y cada uno de los tipos de violencia tiene situaciones que la generan y que la mantienen o que la estimulan. Tenemos algunos de los tipos de violencia comunes en las sociedades, la violencia infantil, que es una violencia perpetrada hacia las infancias, niñas, niños, adolescentes por parte de personas adultas, la violencia intrafamiliar, en donde los distintos mecanismos de relación en familias con distintos tipos de estructura, unos a otros, pueden ejercer violencia. La violencia filoparental, y de esta voy a hablar un poquito, tiene que ver con una violencia inversa, se podría decir, en términos generacionales. Son los hijos, las hijas o sus equivalentes, las personas tuteladas, las que ejercen violencia hacia las personas adultas que son tutores de esos niños y niñas o adolescentes. Puede ser la mamá y el papá, tías, tíos, otras personas cuidadoras, abuelos, abuelas, etcétera. En el uso de drogas, en el abuso de drogas y en especial de las drogas de alto impacto, también se estimula de manera muy clara
esta violencia reversa que tiene que ver con la ansiedad que causa la deprivación de las sustancias, de las drogas. Lo mencionaré ahora. Por supuesto, en la violencia de pareja también mencionaré algunos datos. Es importantísimo el papel que juegan las drogas. No es el único factor, pero es un factor muy importante. La violencia de género, en donde las personas tienen una mayor o menor o distintos tipos de violencia que tiene que ver con su condición de género. Es decir, un género ataca al otro y esto desde luego ha sido mucho más prevalente en adversidad para las mujeres. La violencia vicaria es importante y recientemente fue caracterizada jurídicamente en México, reconocida como un problema importante. La violencia en donde se usa a las personas menores de edad, niños, niñas, para ejercer violencia hacia otra persona adulta, a través de 4 de la tarde con 48 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos transmitiendo un fragmento de la mañanera porque el USB que yo normalmente traigo, descargado el video de CEPROPIE a la mañanera que yo acudo, lo estábamos transmitiendo y entonces Facebook dijo que estamos infringiendo los derechos de autor y entonces nos canceló la transmisión. Entonces en lo que les explicamos qué era lo que está haciendo Mark Zuckerberg, deberías de echarte un clavado para que veas quién soy y qué estoy haciendo y no estoy robándome los derechos de autor de nadie. Yo también asisto a esas conferencias y son públicas, no le estoy robando el material a nadie y lo estoy utilizando para vender absolutamente nada. En eso yo creo que Mark Zuckerberg también le falla, como en muchas otras cosas de Facebook, pero bueno, afortunadamente ya estamos. Y ya nada más vamos a retomar la parte en la que nos quedamos para platicar con nuestros invitados que ya están a través de la distancia y ya esperando a que me diga Jorge en cabina si ya están, ellos ya están listos. Bueno, si me ayudan con la rúbrica para poder presentarlos, gracias. Sí. ¿Me suben el audio del...? Cuatro de la tarde ya con 50 minutos, vamos un poco desfasados, pero vamos a terminar el programa en tiempo y forma. Bueno, no en tiempo, no, en forma sí, vamos a alargarnos un poquito más. Y ya se encuentra conmigo a través de la distancia el doctor Marcos Espinosa Bello. Él es doctor en psicología del Departamento de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a platicar con él sobre el estigma asociado a la detención del cáncer de próstata y también vamos a platicar con mi queridísimo Carlos Gómez Medina. Él es jefe del Departamento de Material Didáctico y Audiovisuales del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos va a platicar a su vez. Vamos a retomar este tema que conversábamos el pasado martes del evento en materia de salud, cultura y algunas otras actividades que se van a llevar a cabo completamente gratuitas en el bosque Fuentes Brotantes, allá en la alcaldía de Tlalpan el próximo domingo. Así es que, ¿qué te parece, Charlie, si me das oportunidad de iniciar la charla con el doctor y después continuamos contigo? Así es que bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes y una disculpa por la espera. No hay problema. Buenas tardes, espero escucharme bien. Sí, claro que sí, ya todo perfecto, doctor. Perfecto, gracias. Cuéntenos, por favor, en materia de estigma, el tema del cáncer de próstata, siempre lo he visualizado como un proceso complejo por la naturaleza de la enfermedad, pero también porque es una parte muy sensible en la sociedad y sobre todo para los caballeros, ¿no? Socialmente de pronto puede ser un poco cruel el tema y se puede percibir como falta de interés o de funcionalidad cuando esta enfermedad pudiera ir más allá de una simple tema que se localiza en una zona sensible en los caballeros. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer la invitación a este espacio. Creo que es muy importante empezar a abrir estos pues lazos de comunicación debido a que pues gran parte de la
población, por lo menos con la que yo tengo contacto, les preguntamos si pues conocen por lo menos los síntomas, han escuchado de alguna campaña de concientización acerca de esta problemática, y desafortunadamente la gran mayoría de las personas comenta que no han tenido acercamiento con estos espacios, no tienen conocimiento de los síntomas. Entonces agradezco el espacio y bueno, vamos a hablar de esta temática que es muy importante sobre parte de lo estigma, un poco de la epidemiología del cáncer, síntomas, cómo reconocerlo aproximadamente, para darnos una idea de pues dónde estamos ubicados, ¿no? Por lo menos en México tenemos que es el segundo tipo de cáncer más común y es el segundo tipo de cáncer que produce más muertes en los hombres. El primero sigue siendo el cáncer de mama, ¿no? A veces subimos y bajamos, a veces está el cáncer de próstata, a veces cáncer de mama, pero ahí vamos. Si se dan cuenta, dentro del cáncer de mama pues hay mucha difusión de la información, pero del cáncer de próstata no hay tanto, ¿no? Entonces, en efecto, nosotros hemos hecho estudios en el instituto respecto a esta parte del estigma, dudas que puede llegar a tener el varón, y por eso se hace la detección tardía del cáncer de próstata. Desafortunadamente, con mismos datos del instituto que hemos recabado de parte del Departamento de Urología, se ha encontrado que entre un 40 y un 70% de los hombres llegan a una etapa metastásica, una etapa avanzada del cáncer. Cuando les preguntamos, pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué llegaron tan tardíamente? Muchos de ellos comentaban que una de las problemáticas es que tienen miedo, tienen vergüenza de hacerse este examen de próstata. Muchos temen, ¿no? A veces confunden entre el antígeno prostático y el tacto rectal. También, pues como es un área sensible, puede causar vergüenza, ¿no? También hay un pequeño porcentaje de estos hombres que comentan como estas dudas de la sexualidad. Por ejemplo, pues respecto a, bueno, si les van a hacer el tacto rectal, después qué va a pasar, ¿no? De hecho, de manera coloquial, hemos escuchado chistes al respecto, ¿no? Lo cual pues no debería de ser así en este sentido, ¿no? Entonces, también se tiene la idea de que es incómodo, es doloroso, no hay una correcta conocimiento de con quién dirigirse, con qué especialista, es caro, es barato. Entonces mucha gente también tiene estas dudas, ¿no? Entonces esos son de los problemas que hemos identificado en la población. Primero, falta de información. Después, si ya conozco más o menos cómo surge, pues dónde me lo hago, ¿no? ¿Dónde se hace este estudio y dónde se trata, ¿no? Entonces son de las dudas que hemos identificado. Claro, y usted menciona un dato bastante importante, doctor, esta parte sensible y todos los estigmas que socialmente se han construido desinformadamente a través de la historia del surgimiento de esta prueba. Y usted decía algo que llama mi atención, que a veces los pacientes confunden el tema del antígeno prostático y el tacto rectal. Y yo ahí me atrevería a diferir un poco, porque no necesariamente pienso, con la experiencia que me ha tocado, las entrevistas que he podido recolectar a lo largo de mi historia periodística, no necesariamente es que confundan. A veces los mismos médicos hacen o generan parte de esta confusión al señalar que no importa si no te haces el tacto rectal, lo que importa es que te hagas el antígeno prostático. Y una vez, preguntándole esto a uno de los expertos ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, al jefe de la unidad de cáncer de próstata, él me decía que podíamos hacer algo que seguramente ustedes los médicos es muy común, que abriéramos la mano, la dobláramos y tocáramos esta parte de aquí rugosa, que eso es justamente o algo similar a lo que ustedes buscan, que en realidad lo que buscan es que cuando la palma de la mano está en la unión del pulgar y del índice, está suave, tersa, y cuando la cerramos, pues se sienten esas rugosidades. Justamente es lo que ustedes buscan cuando hacen este tipo de estudio y que jamás en la vida se va a poder encontrar en una prueba de sangre. Entonces ahí, ¿qué faltaría por parte de ambas involucrados, por parte de la comunidad médica y por parte de los
de los pacientes para concientizarse de que no es una prueba sustituta de la otra, ambas son obligadas y complementarias. Exactamente. Bien, por lo menos en este programa seguramente el jefe del departamento se lo habrá comentado, tenemos un programa que se llama Opus, ¿no? Claro. Este programa que, pues bueno, afortunadamente todavía es gratuito y se da por parte de, pues, del Instituto Nacional de Cancerología. Aquí se pueden registrar los varones en esta página, es gratuito, se les hace la prueba de antígeno y con base en estos indicadores del antígeno podemos tomar ciertas decisiones, ¿no? Si es elevado, por lo general puede ser una infección o una inflamación de la próstata que es natural en los hombres, ¿no? Conforme nos vamos haciendo adultos, nos vamos haciéndonos mayores, la próstata va a ir creciendo, o sea, es un proceso normal que se le llama hiperplasia benigna, ¿no? Claro. Después de esto, si aún sigue elevado, aún con tratamiento antibiótico, se hace un diferimiento del paciente algunos meses, sigue con el antígeno elevado, entonces lo que hacemos es entonces pasar al tacto rectal y después, si es sospechoso, pues bueno, estudios de imagen o incluso ya proceso de la biopsia, ¿no? Claro. Dependiendo de la patología que se le detecta al paciente, porque cada detección es individualizada, ¿de acuerdo? Entonces, también puede ser que no se eleve el antígeno, pero el paciente tenga síntomas, entonces puede ser que sea la hiperplasia o algún otro tipo de cáncer que sea un tipo de cáncer raro. Por lo general es un cáncer que se le conoce como adenocarcinoma, sin embargo puede haber otros como son el neuroendocrino, puede ser de células pequeñas que está más relacionado con el cáncer de pulmón y por último puede ser un sarcoma, ¿no? Pueden ser algunos subtipos que pueda haber, pero el más común por lo general, un 90-95% de los casos va a ser el adenocarcinoma. Entonces, ¿pero qué síntomas puede llegar a tener el varón para que lo detecte, no? Puede ser dificultad para orinar, necesidad de ir varias veces al baño a orinar, sentir que no vacía completamente la vejiga y disminución en el flujo, ¿no? Si el flujo o el chorro era grueso antes, ahora ya es más delgado y el paciente por lo general se va a quejar de esto, pero ya en casos ya de cáncer avanzado, incluso puede haber dolor de cadera, dolor en huesos, esto ya nos indicaría que el cáncer se ha ido a los huesos, ¿no? Que es por lo general la preferencia que tiene este tipo de patología. Y también ya, bueno, abonando lo que me dice, ¿qué faltaría para concientizar más a la población y para los médicos? Evidentemente es mejorar la formación del cuerpo médico desde la licenciatura, ¿no? Por lo general hemos hecho entrevistas a médicos y no se les da como una información tan profunda respecto al cáncer y cómo abordar al paciente que tiene esta enfermedad, ¿no? Claro. Pues eso es por una parte. Luego está la falta de tiempo. Hemos publicado recientemente con otro doctor que se llama Oscar Galindo, que es el jefe de investigación en psico-oncología. Con él publicamos un artículo recientemente en el cual la gran mayoría de los médicos nos indicaban que como tenían poco tiempo para darle la indicación al paciente, era bueno, ¿cómo están sus estudios? Se revisa al paciente físicamente, está tomándose sus medicamentos, bueno, entonces ya está bien, entonces nos vemos en un mes o dependiendo de cómo se va el paciente, ¿no? Entonces, si el médico tiene 20 minutos para atender al paciente, entonces esto dificulta, pues bueno, que haya un nivel de profundidad. Dentro de esto está las dudas que tienen los pacientes dentro del área sexual. Por ejemplo, si están en un tratamiento de bloqueo hormonal, tienen dudas sobre cómo mejorar su sexualidad, ¿no? Si no tienen una erección, cómo acercarse a la pareja, pero si son supervivientes puede haber problemas también de erección, bueno, cómo se puede tomar algún medicamento, si ya no hay manera de que el paciente recupere su funcionalidad con medicamentos, bueno, se puede hacer alguna cirugía, una prótesis de pene, por ejemplo. Entonces son varios aspectos que retomamos o se retoman dentro de, pues bueno, el departamento de urología dentro de este programa Opus, ¿no? Claro, y para que la gente tenga acceso a este programa, los caballeros, ¿qué edad deben o qué requisitos deben de cumplir? Y también me gustaría saber si es completamente gratuito, decía usted que es gratuito, no tiene ningún costo, y quiénes pueden tener acceso a este estudio, es decir, solamente los que no cuentan con ningún tipo de seguridad social o cualquiera, incluidos los que tienen seguridad social.
Bueno, esta es muy buena pregunta. Bueno, en general, ¿qué es el programa? Pues bueno, es un programa de atención integral para el cáncer de próstata que se brinda dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Evidentemente, este programa está desarrollado por parte del apoyo del gobierno federal con la intención de reforzar pues, el tratamiento al cáncer de próstata, así como el diagnóstico oportuno. Lo que se hace es un diagnóstico preventivo para todos aquellos hombres que tengan o sean mayores de 40 años. Uh-huh. Esto se ha identificado, ¿por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, hombres que tengan un familiar, por ejemplo, ya sea padre de un hermano con cáncer de próstata, incrementan al doble su riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, es muy importante que si tienen este factor de riesgo de un hermano con cáncer o un padre que haya tenido cáncer de próstata, entonces que se puedan hacer el estudio. Claro. Y finalmente, doctor, en la parte psicológica, ¿cómo se trabaja la parte anímica, emocional con los pacientes, con sus familias y sobre todo esta parte también tan dolida en este tema que pudiera resultar la sexualidad? Ok. Bueno, para terminar, el programa es gratuito, entonces se registra en una página, pueden entrar a la página de prostatamexico.org. Entran, hay una en la esquina superior derecha, entran al menú y después entran a donde dice preregistro y ahí se registran. Les van a pedir unos datos y les van a solicitar una fecha, les envían un correo de confirmación y entonces ya asisten conforme las instrucciones que les den en la página, ¿no? Ahora, dentro de estos aspectos que comenta que es algo muy importante, nosotros hemos hecho estudios y hemos identificado que los pacientes que asisten por lo menos al Instituto Nacional de Cancerología presentan niveles altos de estrés, ansiedad, depresión, malestar emocional. Esto también relacionado con la funcionalidad del paciente, pues bueno, ven afectada su calidad de vida. Bien. Muy bien, doctor. ¿Algo más que considere por su parte de importancia mencionar en este tema tan sensible, tan importante de dar a conocer? Y yo me atrevería a decir, caballeros, no se limiten por el tema cultural, tan criticado, tan cruel a veces, ¿no? Yo creo que ante cualquier sospecha, pues lo más importante es acudir con ustedes, los expertos, y sobre todo en una institución de tanto prestigio y de tanta calidez humana como son allí en el Instituto Nacional de Cancerología. Bien, les hacemos la cordial invitación si quieren asistir, si tienen esta problemática, si ellos han identificado que tienen problemas para orinar, tienen esta oportunidad de asistir de manera gratuita a hacer estos estudios, tienen la cordial invitación a acercarse y por supuesto, pues bueno, si no les es posible porque viven en otro estado, pues por lo menos que se acerquen con un urólogo de confianza para que puedan recibir la atención oportuna, ¿no? Y por nuestra parte, desde la parte psicológica también, que nosotros tenemos una responsabilidad social en el sentido de tratar estos aspectos que acabo de comentar, pero también a sus familias, ¿no? Basados en algo que se llama medicina basada en la evidencia o psicología basada en la evidencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces no están solos. Entonces, si es todo por mi parte, les agradezco mucho la invitación al programa y cualquier cuestión, pues bueno, tienen los teléfonos del instituto y estamos para servir. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Seguramente se va a quedar ahí escuchando la otra parte de la entrevista a mi queridísimo Carlos Gómez Medina, quien nos va a platicar rapidísimo de este evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo 11 de junio. Y no sé si ahí van a incluir algo de lo que nos platicaba el doctor Marcos sobre el cáncer de próstata, mi queridísimo Charlie. Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, pues la idea es invitar a todos tus radioescuchas a que nos puedan acompañar este domingo 11 de junio a partir de las 9 de la mañana al Encuentro Nacional por la Salud Integral que vamos a tener en el Parque Nacional Fuentes Brotantes aquí en la alcaldía de Tlalpan. Es un evento que está, bueno, el parque está frente a la estación del Metrobús Fuentes Brotantes, está bastante fácil de ubicar. Vamos a tener también ahí unas señalizaciones para que no se pierdan. Es un esfuerzo conjunto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Cancerología
otros institutos nacionales de salud y los servicios de salud de la Ciudad de México. Vamos a contar con talleres, pláticas, actividades artísticas, culturales y lúdicas para toda la familia. Es un evento totalmente gratuito. Y por parte del instituto, efectivamente, aprovechando que también el domingo es el Día Nacional del Cáncer de Próstata, el Día Mundial, perdón, del Cáncer de Próstata, nuestro programa de atención integral al cáncer de próstata Opus estará haciendo pruebas y acompañamiento a las personas que tengan una prueba de antígeno prostático elevado, y a su vez también nuestro programa de detección oportuna de cáncer de pulmón, que me parece que también tienes por ahí una entrevista más adelantito sobre este tema. Estarán agendando citas también para espirometrías gratuitas y la detección oportuna justamente también de cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes también en nuestro país. Entonces, pues los esperamos a todos con sus familias, esperamos que puedan acompañarnos. Les recuerdo, es un evento totalmente gratuito y pues es un domingo familiar, y qué mejor que hacerlo con actividades que motiven y nos ayuden a mejorar la salud de nuestra familia. Claro, y además no solamente se va a centrar en el tema, Charlie, de la parte médica, sino también va a haber otro tipo de actividades lúdicas, sociales, culturales, que enriquecen y que le quitan un poco de este tema tan serio, tan respetuoso que tiene que ver con la salud, para que también se vuelva algo muy familiar, como bien lo mencionas, y que esto cautive a las familias. Pueden ir las familias completas, ¿cierto? Así es un evento totalmente familiar. De hecho, pueden llevar a sus mascotas. Es un espacio totalmente abierto, muy bonito, y la intención también es que pues, puedan conocer estos espacios que tenemos justamente en el corazón de la Ciudad de México. No necesitamos desplazarnos mucho para poder tener acceso pues, a espacios y a tener contacto con la naturaleza. Y la idea pues justo es, llevar servicios de salud a las personas, que conozcan y que se apropien del conocimiento en salud a través de actividades lúdicas, artísticas, y también pues que puedan conocer estos espacios con los que contamos en la Ciudad de México, y pues también que nos podamos apropiar de estos espacios que bien nos hacen falta, claro, ante estas lúdicas tan diversas que tenemos en la ciudad. Charlie, pues te agradezco mucho que nos hayas invitado de nueva cuenta a este evento. Va a estar disponible este cartel también en redes sociales en Pulso Saludable. Entre tanto, te dejo un abrazo, una disculpa de nueva cuenta. Hay que irle a reclamar, hay que hacer una manifestación en contra de Mark Zuckerberg y sus derechos de autor, que de pronto no entiende que soy periodista. Te mando un abrazo, mi Charlie. Gracias, doctor. Doctor Marcos Espinosa Bello, él es el doctor en psicología del Departamento de Psico-Oncología del Hospital del Instituto Nacional de Cancerología, y también gracias a Carlos Gómez Medina, jefe del Departamento de Material Didáctico y Audiovisuales, también del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias a los dos. Pausa, vengo. Ya dicen que sin pausa, bueno, venga pues. Saludable, hoy nos acompaña. Y ya se encuentra con nosotros también a la distancia, y le agradezco la espera a la doctora Susana Galicia Amor. Ya la conoce usted, ella es médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar, y vamos a platicar con ella sobre las inclemencias medioambientales y la salud pulmonar. ¿Por qué viene a colación esto? Hay muchísimos incendios forestales en Canadá, y ahora todo este viento o toda esta humedad y todo este humo con olor a quemado y todas estas toxinas se han movido hacia una ciudad tan hermosa como es Nueva York. Los que tenemos oportunidad de haber estado ahí sabemos que ver a Nueva York como el cielo como rojo, como contaminado, llama la atención, y hoy varias de las personas hoy se estimaba que iba a ser uno de los días más difíciles, más complicados, con esta ola del viento y la contaminación. Entonces nos dimos a la tarea de investigar justamente de este tema, porque no solamente se viven estas inclemencias
en Nueva York, también las vivimos aquí en el norte, en Durango, hay muchos incendios forestales por estas altas temperaturas, pero también en nuestro país viene la humedad, mucha lluvia. ¿Qué es lo que pasa con las vías aéreas, con la salud pulmonar, y por qué nos pudiera llegar a afectar a unos sí y a otros no? Y si en este momento es recomendable utilizar y echar mano de un artículo que seguramente llegó para quedarse, o uno de los que llegó para quedarse cuando tuvimos la pandemia de la COVID-19, que es el cubrebocas. Doctora Susana, un placer como siempre, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos al auditorio y con gusto, Liliana. Pues cuéntenos, doctora, ¿qué tan complicado es este tema? ¿Por qué las inclemencias a algunos nos afectan, a otros no les afectan? Si la humedad, si el nivel del mar, si hace mucho frío, pero también este tema que entiendo, a veces las cenizas, ¿no?, del volcán del Popocatépetl, que estuvo a punto de hacer de las suyas y que ya parece que se calmó, pero ahora vienen estos vientos y finalmente, pues los expertos dicen, los científicos, que todo es circular. A lo mejor en algún momento pudiera llegar algo al país. Nueva York no está tan lejano del norte de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasa a las vías aéreas que se vuelven tan frágiles con el frío, con el calor, con la humedad, con estos vientos o con el polvo que se desecha por un incendio? Sí, claro, pues esto es muy variable. Sí, efectivamente puede haber una susceptibilidad en cada uno de nosotros, pero lo que sí es una generalidad es que nuestro epitelio es parte de, bueno, más bien nuestro epitelio tiene mucosa, ¿no? Entonces es parte de nuestra defensa, la vía aérea, a las partículas que se encuentran en el medio ambiente, y la manera en que accesan a nuestro organismo pues es a través del aire, ¿no? Entonces todo lo que implique con el movimiento del aire y el cambio de las partículas que están en el aire es lo que puede generarle un cambio, una modificación, un alertamiento o una agresión a la vía aérea, ¿no? Desde algo muy pequeño que puede ser una partícula que no veamos, como un virus o una bacteria, hasta un cuerpo extraño, ¿no?, que es algo muy común ver en los niños y nos va generando complicaciones. Dependiendo del tamaño de la partícula, hasta dónde puede llegar en nuestra vía aérea. O sea, la primer defensa es nuestra nariz, que también tiene un epitelio ciliado que puede producir moco y atrapa una partícula. Pero si esa partícula va siendo más pequeña, puede entrar a la vía aérea y entonces puede alcanzar tráquea, puede alcanzar bronquios, y dependiendo de dónde alcanza a llegar, el tipo de daño que genera. Entonces, nuestro primer mecanismo de defensa es producir moco. Por lo tanto, se aumenta la cantidad de moco y puede ir cambiando la característica del moco dependiendo de la cantidad de partículas que entra a la vía aérea. Eso es muy común y lo pueden ver cuando alguien se expone, por ejemplo, al carbón y se suena la nariz o al humo de leña, pues el moco sale oscuro, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver pues, con la cantidad de exposición que tuvimos. Entonces, este cambio que exista en la calidad del aire es lo que nos afecta. Que cambie su temperatura, que cambie la cantidad de partículas que trae, que tiene que ver con la contaminación, finalmente es una agresión a la vía aérea. Y doctora Susana, estas agresiones que pudieran ser momentáneas y no inmediatas, pero sí a lo mejor por días, por horas, ¿pudieran llegar a dejar secuelas serias en los individuos o solamente van a ser transitorias? Pues de entrada son transitorias porque generan una respuesta aguda, que es una respuesta corta. No obstante, lo que ya está estudiado y descrito es que una exposición crónica, como el ejemplo es el humo de leña, ¿no?, la exposición al tabaquismo y ahora la contaminación, lo que sucede es que genera un estado de inflamación y se desinflama, se inflama, se desinflama. Pero estos estados de inflamación crónica pueden generar cambio en nuestro epitelio. Y posteriormente, tanto la acumulación de las partículas como esta respuesta a la inflamación es lo que genera un daño que puede ser ya directamente no solo en el epitelio, sino en el parénquima pulmonar, y a la larga es lo que nos puede dar un problema. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en humo de leña con EPOC, que no forzosamente es por tabaquismo, y también a la contaminación se le está sumando esta parte de inflamación crónica que también tiende a desarrollar EPOC.
Y pues también sabemos que hay solventes, inhalantes, o sea, las mismas drogas van a generar daño con una exposición crónica. Y finalmente, ¿de qué deberíamos de echar mano? ¿Cuáles serían estas estrategias y quiénes sí? Entiendo, ¿no? Ayer en una entrevista muy interesante que le hacían ahí en Times Square a una ciudadana, decía que un día antes se había ido a trabajar y no había percibido ninguna molestia, que fue y vino, pero que ya era el segundo día y ya se había visto en la necesidad de utilizar el cubrebocas, ya le lloraban los ojos y comenzaba a arderle la garganta. ¿De qué deberíamos de echar mano en este tipo de situaciones? ¿De qué recursos que tengamos disponibles para poder de alguna manera prevenir las molestias inmediatas o incluso quedarnos en casa? ¿Cuál es la recomendación, doctora Susana? Sí, bueno, en general la mayoría de los países, y México no es la excepción, tiene una aplicación que se llama Aire, en la que se puede ver la calidad de la contaminación. Y entonces va más allá de decir qué partículas están y de la calidad del aire, ¿no? También tiene que ver con la exposición a la radiación ultravioleta, la intensidad con la que va a tener el calor. Deberíamos de tener más acceso a este tipo de información porque esta se da todos los días, claro, ¿no? Entonces el clima y el estado del tiempo es algo que debemos de considerar hoy día, sobre todo quienes salimos a la calle, ¿no? Evidentemente, quien sale a la calle va a estar más expuesto. Hay actividades, por ejemplo, quien está en cuestiones de venta y está el público y no están, por ejemplo, en una plaza, en un espacio cerrado, está en la calle, el comercio ambulante está más expuesto, ¿no? Claro. Quien realiza venta y tiene que estarse movilizando, quien salga, pues, exterior, va a estar más expuesto a estos cambios ambientales, esta exposición solar, y son, pues, los que deben de tener esta prioridad en protegerse, ¿no? Lo más común es evidentemente los ojos a través no solamente del viento, sino también el estado de hidratación. Recuerden que las mucosas deben estar hidratadas, ¿no? Entonces tanto la mucosa nasal como la de la vía oral, como nuestros ojos, finalmente deben de tener un buen estado de hidratación. Entonces, cuando cambia, sobre todo que entra mucho calor, deberíamos de estarlos hidratando, ¿no? Entonces, los oftalmólogos generalmente recomiendan la grima artificial para quien está saliendo, evitar la exposición a los cambios sobre todo a la intensidad del sol, ¿no? En el caso de la piel, las horas pico, ¿no? Que sabemos que generalmente entre 12 y 4 de la tarde es cuando hay más exposición del calor, entonces son los horarios que deberíamos o de protegernos más con ropa, con filtro solar, con bloqueadores solares, cuando salimos o por alguna razón no podemos evitar salir. Y evidentemente pues el cubreboca ya ahorita pues ha quedado más que evidente que es el primer filtro de protección para las partículas, ¿no? Y dependiendo del tipo de cubreboca, pues el filtro que tenemos. Muy bien. Doctora, como siempre un placer escucharla, verla y aprender tanto de usted. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima, dentro de 3 semanas. Le mando un beso, sabe que la queremos mucho. Cuídese. Claro. Un abrazo también. Saludos gracias, a todos. Gracias. Bonita tarde. Ahí la voz de la doctora Susana Galicia Amor. Qué bonito apellido, ¿no? Amors, ¿no? Desde la secundaria ya la andaban seguramente ahí encandilando con el tema del amor. Ella experta o especialista en medicina de rehabilitación y con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Hay que cuidarnos y seguir utilizando el cubrebocas en medida de lo posible. Gracias, Lupita, que se puso a temblar también. Maricruz, gracias. También gracias, mi queridísimo Jorge Escamilla. Ahora sí no la aplicó mi queridísimo Facebook. Y también le quiero agradecer a Liliana Santuario de Tardes de Café. Síganla, ella es la locutora que sigue con este maravilloso programa. Y bueno, creo que todos los locutores van a ir teniendo un desfase aproximadamente de 20 minutos. Váyanlo contemplando por esta circunstancia que no la aplicó ahora sí Facebook. Soy Liliana Noble, cuídense, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.
social.